derechos humanos de segunda generación. Los derechos humanos de segunda generación los constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. ¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales? Según la Declaración Americana de la OEA de 1948. La Declaración Americana, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en marzo de 1948, prácticamente fue el primer instrumento internacional que incorporó un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración Americana reconoce, por lo tanto, los siguientes derechos. Número 1. Derecho a constituir una familia y a recibir protección. La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio, que en algunas sociedades solo permite la unión entre dos personas, mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la afiliación entre padres e hijos o lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. Derecho de protección a las mujeres en estado de gravidez. Sin duda alguna, uno de los derechos más importantes, pues parte de la naturaleza humana y de la perpetuación de la especie es la reproducción. Protejamos el derecho a la vida desde la concepción. El derecho a la salud y a la asistencia médica. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad. El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales y su materialización depende de la realización de estos otros. El derecho a la alimentación, el vestido y la vivienda. El derecho a la alimentación no significa que el gobierno tiene que proporcionar alimentos, sino costo para todos. El derecho a la alimentación es un término que se refiere a un grupo más complejo de obligaciones que se relacionan con la seguridad alimentaria y que involucran asegurar el acceso a la alimentación y la planificación para evitar problemas de escasez y distribución. El concepto de adecuación ha sido central al desarrollo del derecho a la vivienda desde su inclusión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Este concepto nos lleva más allá de una noción mínima de albergue, del techo sobre la cabeza, y enfoca nuestra atención en la preocupación crucial de las personas titulares del derecho. El derecho a la educación, en cualquier grado. El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita, obligatoria para todos los niños. Una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los jóvenes, sin distinción racial, como también un acceso equitativo a la educación superior y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria. Adicionalmente a estas previsiones sobre acceso a la educación, abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo,
fijar estándares mínimos y mejorar la calidad. Derecho a participar en la vida cultural. El derecho cultural es una nueva rama del conocimiento que trata de aproximar dos materias científicas, el derecho y la cultura. Asimismo, es un campo de estudio e investigación que ahonda en una visión integral de las diversas regulaciones, tanto del derecho público como privado, que afectan a los procesos y asuntos culturales, en orden a ser un derecho garantizador de los valores y los derechos culturales, así como de las intervenciones jurídicas en una materia tan sensible como es la cultura. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo es el derecho humano a acceder libremente a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones, sin que se le pueda impedir hacerlo. Se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros textos internacionales. El derecho al trabajo aparece definido en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual nos indica que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Además, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las partes firmantes del mismo reconocen específicamente el derecho al trabajo, incluyendo el derecho de cada uno a aceptar o rechazar libremente el empleo que considere, y se comprometen a llevar a cabo políticas y programas encaminados a la plena realización de este derecho. El derecho al descanso y a la recreación. Dentro de las necesidades físicas del ser humano se encuentra el descanso y la recreación. ¿Qué pasaría si el ser humano no descansa? Seguramente llegará el momento en que el cuerpo colapsará. La recreación también es importante, principalmente con los miembros de la familia, el trabajo y de la sociedad. El derecho a la seguridad social. La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas como salud, vejez o discapacidades. El derecho a la propiedad privada. La propiedad privada son los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad. La propiedad privada se diferencia de la propiedad pública en que esta última se refiere a bienes propiedad del Estado, comunidad o gobierno y no de individuos o entidades empresarias. El concepto de propiedad ha ido sufriendo algunas modificaciones a lo largo de la historia.